amigos, hoy vamos a hablar de la perashá de Koraj, del capítulo 17 del libro de Bemidbar de Números y también de las fuerzas del incienso. Koraj era primo hermano de Moshe, de Moisés, y vemos que Koraj eligió el momento oportuno para atacar. ¿Por qué? Porque la perashá de Koraj viene seguida de todo el fragmento donde la Torá habla de los exploradores. Cuando Moshe envió 12 exploradores para hacer una estrategia de conquista, 10 exploradores trajeron un informe negativo. El pueblo se convenció de ese informe y no quiso emprender la conquista de la tierra de Canaán. Y Dios decretó que toda esa generación tenía que morir para poder una nueva generación iniciar la conquista de la tierra de Canaán, y tuvieron que pasar 40 años. En ese momento el pueblo de Israel estaba en un estado de falta de ánimo, de desconcierto. Moshe Rabenu, como líder, vio que su misión de hacerlos entrar a la tierra de Canaán después de un año no se iba a llevar a cabo, y justo Koraj, aprovechando ese momento, atacó. ¿Y qué es lo que quería Koraj? Reunió a 250 hombres, y estos 250 hombres, ¿quiénes eran? Eran representantes de la tribu de Reubén. ¿Y por qué la tribu de Reubén se unió a Koraj? Porque la tribu de Reubén era el primogénito de Jacob. Rubén fue el primer hijo de Jacob. Y por tanto Rubén también él sentía que había sido discriminado. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el liderazgo espiritual, los sacerdotes de la idolatría eran los primogénitos, y por tanto ellos pensaban que ellos iban a ser los líderes espirituales que iban a llevar el camino espiritual dentro del pueblo. Y sin embargo, ese liderazgo espiritual Dios se lo dio a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví se abstuvo de la transgresión del becerro de oro. Y por tanto vemos que Koraj convence a representantes de la tribu de Rubén, y vienen a Moshe con un argumento muy poderoso. Ellos dicen: todos estuvimos en el monte Sinai, todos tuvimos una elevación espiritual. ¿Por qué vosotros tenéis que determinar los cargos? ¿Por qué habéis nombrado a Elisafán jefe de la familia de Kehat? ¿Por qué tú has nombrado a tu hermano Aarón como sumo sacerdote, Cohen Gadol? Y en ese momento Moshe dice que cayó sobre su rostro. Dijo: ¿cómo? ¿Tú piensas que yo hago los nombramientos? Yo soy solamente un profeta, yo soy un portavoz de la divinidad, y por tanto lo que el Creador me ordena es lo que yo hago. Y si Aarón fue nombrado, no es porque yo lo determine, o si Elisafán fue nombrado, no fue porque yo lo determine. Y por tanto Koraj pone en duda un cuestionamiento muy grave. ¿Por qué? Porque él viene a decir: pues tal vez, es verdad, todos estuvimos en el monte Sinaí, escuchamos los 10 mandamientos, pero ¿quién nos dice que el resto de los mandamientos no es fruto de la cosecha de Moshe? Y por esto Moshe vio muy grave esta rebelión de Koraj, porque dijo: Koraj ahora mismo no está poniendo en peligro exclusivamente el puesto de sumo sacerdote de Cohen Gadol. Koraj lo que está poniendo en peligro es toda la profecía, todo el resto de la profecía que el pueblo no escuchó, como que yo lo hago de mi propio criterio. Y por tanto aquí tiene que haber una lección importante. Y dijo Moshe: mañana traer incenciarios, traer una ofrenda de incienso al lado del tabernáculo, y Aarón va a traer un incenciario y una ofrenda de incienso, y la que Dios reciba, ese será el elegido. Koraj aceptó. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es posible que Koraj aceptara una propuesta así? Moshe Rabbeinu pensó que Koraj y los 250 hombres enseguida se iban a persuadir. ¿Por qué? Porque cualquier persona que encendía el incienso que no era Cohen moría. Y por tanto, ¿cómo es posible que Koraj se atrevió? Y por eso dijeron nuestros sabios que el orgullo y el ego ciega a la persona. Cuando una persona tiene soborno porque quiere alcanzar
un puesto determinado y quiere tener un poder, quiere tener una autoridad, ya se ciega y ya no fue capaz de ver más allá, perdió la claridad mental. Es decir, el estado negativo de orgullo en el que estaba le hizo desconectarse su claridad mental. Y por eso Cora acepta y viene al día siguiente con los 250 hombres. ¿Y qué ocurre? Que cuando encienden el incienso, dice, la tierra se abrió y tragó a Cora y toda su familia. Pero sin embargo los hijos de Cora, dice, no murieron. Dice, porque en el último momento se arrepintieron. Hicieron un arrepentimiento profundo y se liberaron. Pero el resto de Cora, su mujer y el resto de la familia murieron. Dice, la tierra se abrió y los tragó. Y el resto de los 250 hombres también murieron. ¿Por qué? Porque prendieron un fuego que no tenía autorización para hacerlo. Y por tanto, el incienso que prendió a Aarón, ese sí prendió, salió el humo y ahí no pasó nada. Y ahí Moshe Rabbeinu quiso demostrarle al pueblo que no todos somos iguales, no todos podemos hacer todo. Hay un liderazgo, hay una autoridad, hay un rango y por tanto hay que respetar porque no es un criterio humano, es un criterio divino. Es lo que dijo Moshe, yo no nombré a Aarón. Y por tanto aquí Korah viene a dar respuesta a esa pregunta que cada uno podía tener. ¿Y quién nos dice que el resto de la revelación es de origen divino? Y justamente esta parasha de Korah tiene el mismo valor que la parasha de Yitro, donde se habla de la revelación de todo el pueblo. Porque Korah viene a dar testimonio de que también el resto de los mandamientos y también el resto de las leyes que Moshe Rabbeinu pronunció tenían un origen de revelación, tenían un origen divino. ¿Y ahora qué pasó? Que al día siguiente el pueblo viene con argumentos. Dice, y le dijeron a Moshe, si tú sabías la gravedad del incienso, ¿por qué le hiciste hacer esa ofrenda? Moshe Rabbeinu hizo esa ofrenda porque pensó que ellos no iban a tener la osadía de hacerlo. Y ahora el pueblo viene, dice, en ese momento empezó la mortandad dentro del pueblo. ¿Qué hizo Moshe? Le dijo a Aarón, toma un incienso, enciende el incienso para que pare la mortandad. Y en ese momento cuando Aarón prendió el incienso, paró la mortandad. Pero ya habían muerto 14.700 personas, más los 250 y la familia de Cora, que había ocurrido el día anterior. Ahora, lo que Moshe Rabbeinu quiso enseñar, que el problema no es el incienso, porque ese incienso que se encendió sin autorización generó la muerte, pero ese incienso que se encendió con autorización paró la mortandad. Quiere decir que el problema no es el incienso, el problema es cómo yo utilizo las herramientas espirituales. Y por eso el Zohar nos dice en la parasha de Vayikra el nombre de Rabbi Shimon Yochai. Rabbi Shimon Yochai dice, todo el que huele el humo del incienso, dice, consigue una elevación espiritual muy profunda, dice, y desactiva las fuerzas del mal de la persona. Dice, ¿por qué? Dice, porque el incienso neutraliza las fuerzas del mal. Dice, y no hay nada en este mundo que pueda neutralizar las fuerzas del mal más que el incienso. Dice, y por tanto, en la rebelión de Korah, continúa el Zohar diciendo, Moshe le dijo, cuando empezó la mortandad, le dijo a Aarón, toma el incienso y enciéndelo. Dice, porque empezó la epidemia. Dice, y en ese momento, dice, se anuló la epidemia y se frenó. Y continúa el Zohar en la parasha de Vayera para hablarnos de la fuerza del incienso y nos dice lo siguiente. Dice que Rab Aja llegó a una aldea que se llamaba Tarsha, en la que había una epidemia. Él no sabía que había la epidemia. Dice, cuando llegó y los habitantes de Tarsha se enteraron de que una personalidad erudita de Torah vino, dijeron, vamos a ir a él y vamos a decirle lo que está pasando porque está muriendo mucha gente. Entonces él dijo, tomen 40 personas eruditas, sabias, y distribuyanla en los 4 puntos cardinales de la aldea.
10 en cada punto cardinal. Y que lean toda la secuencia del incienso, toda la preparación del incienso, tal como aparece en el libro de Éxodo, de Shemot, capítulo 30, versículos 34-37, y con todos los detalles que lo lean. Y dice que efectivamente tomó 40 personas, dice, empezaron a leerlo y dice, pero que lo lean con intención, con corazón. Dice, en cuanto empezaron a leerlo, dice que se detuvo la epidemia, se detuvo la mortandad. Dice, de aquí aprendemos la fuerza que tiene el incienso, ya no solamente el incienso como ofrenda, sino la lectura del incienso. Hoy en día no hay templo, no hay sumo sacerdote, no se puede preparar incienso ni se puede hacer ofrenda de incienso. Pero continúa el Zohar diciendo que Rebbi Pinjas se encontró al profeta Elías y le dijo, dice, dime un buen consejo para cuando haya una mortandad, cuando haya una guerra, ¿cómo detenerlo? Y dijo que entren todos en la casa de estudio y que con intención y con corazón lean la ofrenda de incienso, dice, para que anule la mortandad. Y ahora viene la pregunta, y con esto vamos a terminar. La pregunta es, ¿cómo puede ser que unas especies, 11 especies mezcladas, machacadas en polvo, y cuando se enciende pueda ese humo generar ese rayo láser que desactiva las cargas negativas, desactiva la mortandad, es decir, desactiva los malos decretos que penetran en el mundo espiritual y desactiva las cargas negativas. ¿Cómo puede ser? Y aquí tenemos que entender que el ser humano está limitado para poder entender esto. Desde el punto de vista racional no lo podemos entender. Es como una persona tampoco puede entender cómo puede ser que hay plantas que tienen efectos curativos, no lo podemos entender. Si no es porque lo hemos visto o lo hemos vivido, o personas a nuestro alrededor lo han vivido, que se han curado con plantas. Nosotros sabemos que toda la fitoterapia está basada en la curación por plantas. No lo podemos entender, podemos decir cómo es posible que unas plantas puedan curar, o cómo puede ser que unas plantas como la salvia, el romero, tengan la fuerza de purificar una casa. No lo podemos entender, pero de la misma forma, tampoco estas 11 especies que se machacaban y se utilizaban para el incienso tenían ese poder para neutralizar la negatividad. Y eso es lo que nos enseña justamente la Perashá de Korah, que el problema no era el incienso, el problema es cómo tú utilizas el incienso. Muchas gracias por estar un día más ahí y que tengan un buen día.